Buenísimas, buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Además que disfruto de un estado de salud encantador. Pasé una noche preciosa, preciosa. Gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado, tú que te vas a conectar, tú que hoy, mañana, cualquier día, y aquellos que queriendo conectarse. No pueden. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2013. El programa es el número 650. Me encanta ese número, 650. Les recuerdo que el próximo sábado, a las 2 de la tarde, tendremos el seminario bandera de El Abuelo, Espíritu de Navidad. El 21 de diciembre, baja el Espíritu de Navidad a la tierra con una sola consigna: dar, dar, dar. ¿Y dar qué? Lo que tú le pidas. Lo que tú le pidas. Solo que hay que llenar algunos requisitos. Obviamente, dar, es necesario dar para recibir. ¿Qué vas a dar para poder recibir? Te lo explicaremos el próximo sábado, entre 2 y 5 de la tarde, en la librería Panamericana. Valor de la entrada 30,000 pesos, inscripciones 301-397-8087, repito, 301-397-8087, librería Panamericana, sábado. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Hoy estamos en un día de transición, porque ayer terminamos un super libro que todavía me tiene pensativo. La física cuántica confirma que creemos nuestra realidad. La física cuántica confirma que creamos nuestra realidad. Veamos a ver qué dice. La física moderna dice que tú sí puedes, tú sí puedes. Durante décadas, los poderes de la mente han sido temas asociados al mundo esotérico. Perdónenme, debo hacer algo aquí antes de continuar. Ya lo hice. Ahora sí. Durante décadas, los poderes de la mente han sido temas asociados al mundo esotérico. Cosas de locos. La mayoría de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy en día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. Pensamiento y realidad. Recuerden que el señor Bullman habló del pensamiento y la realidad, inclusive fuera del cuerpo. Que cuando creemos que podemos, en realidad podemos. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados del mundo corroboran esta creencia. El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las tomografías. Conectando electrodos a este órgano, se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. La fórmula es bien sencilla: se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, ya sea racional o emocional, espiritual o sentimental, y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. Llenan esto de electrodos, los estimulan y luego fotografía. Tomografía. Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado. Cuando vemos un determinado objeto, aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro. Y cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Yo diría, y lo visualice. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad? La solución es que el cerebro no hace diferencias entre lo que ve y lo que imagina o visualiza, porque las mismas redes neuronales están implicadas para el cerebro. Es tan real lo que ve como lo que siente, afirma el bioquímico y doctor en medicina quiropráctica Joe Dispenza en su libro ¿Y tú qué sabes? En otras palabras,
que fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones. La farmacia del cerebro. En un pequeño órgano llamado hipotálamo se fabrican las respuestas emocionales. Allí, en nuestro cerebro, se encuentra la mayor farmacia que existe, donde se crean unas partículas llamadas péptidos, pequeñas secuencias de aminoácidos que, combinadas, crean las neurohormonas o neuropéptidos. Ellas son las responsables de las emociones que sentimos diariamente. Según John Hagelin, profesor de física y director del Instituto para la Ciencia, la Tecnología y la Política Pública en la Universidad Maharishi, dedicado al desarrollo de teorías del campo unificado cuántico, hay química para la rabia, para la felicidad, para el sufrimiento, para la envidia, los celos. Dios mío, qué miedo. En el momento en que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo descarga esos péptidos liberándolos a través de la glándula pituitaria hasta la sangre, que conectada con las células que tienen esos receptores en el exterior. El cerebro actúa como una tormenta que descarga los pensamientos a través de la fisura sináptica. Nadie ha visto nunca un pensamiento, ni siquiera en los más avanzados laboratorios, pero lo que sí se ve es la tormenta eléctrica que provoca cada mentalismo, conectando las neuronas a través de las fisuras sinápticas. Sinapsis es lo que une las células, las neuronas en el cerebro. Cada célula tiene miles de receptores rodeando su superficie, como abriéndose a estas experiencias emocionales. La doctora Candace Pert, poseedora de patentes sobre los péptidos modificados y profesora de la Universidad de Medicina de Georgetown, lo explica así. Cada célula es un pequeño hogar de conciencia, una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula. Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones: ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, celos, pesimismo. Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento. A través de los millones de terminales sinápticas, nuestro cerebro está continuamente recreándose, de volver a ser, recrear. Un pensamiento o emoción crea una nueva conexión que se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetidas ocasiones. Así es como una persona asocia una determinada situación con una emoción. Una mala experiencia en un ascensor, como quedarse encerrado, puede hacer que el objeto ascensor se asocie al temor de quedarse encerrado. Si no se interrumpe esa asociación, nuestro cerebro podría relacionar ese pensamiento, objeto, con esa emoción y reforzar esa conexión conocida en el ámbito de la psicología como fobia o miedo. Todos los hábitos y adicciones operan con la misma mecánica. Un miedo a no dormir, a hablar en público, a enamorarse, puede hacer que recurramos a una pastilla, una droga o un tipo de pensamiento nocivo. El objetivo inconsciente es engañar a nuestras células con otra emoción diferente, generalmente algo que nos excite, distrayéndonos del miedo. De esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el miedo nos conectará inevitablemente con la solución, es decir, con la adicción. Detrás de cada adicción, drogas, personas, bebida, juegos, sexo, televisión, hay pues un miedo insertado en la memoria celular. La buena noticia es que en cuanto rompamos ese círculo vicioso, en cuanto quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas que es el pasaje de la liberación. Porque como ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massachusetts en sus investigaciones con lamas budistas en estado de meditación, nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose incluso en la ancianidad. Por ello, se puede desaparecer y reaprender nuevas formas de vida o emociones. La mente creadora. Los experimentos en el campo de las partículas elementales han llevado a los científicos a reconocer que la mente es capaz de crear. La palabra de Amit Goswami, profesor de física de la Universidad de Oregon,
El comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Cuando el observador mira, se comporta como una onda, cuando no lo hace, como una partícula. Ello quiere decir que las expectativas del observador influyen en la realidad de los laboratorios, y cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos. Traducido al ámbito de la vida diaria, esto nos llevaría a que nuestra realidad es, hasta cierto punto, producto de nuestras propias expectativas. Si una partícula, la mínima parte de materia que nos compone, puede comportarse como materia o como onda, nosotros podemos hacer lo mismo. La realidad molecular. Los sorprendentes experimentos del científico japonés Masaru Emoto con las moléculas de agua han abierto una increíble puerta a la posibilidad de que nuestra mente sea capaz de crear la realidad. Armado de un potente microscopio electrónico con una diminuta cámara, Emoto fotografió las moléculas procedentes de agua contaminada y de aguas de manantial. Las metió en una cámara frigorífica para que se helaran y así consiguió fotografiarlas. Lo que encontró fue que las aguas puras creaban cristales de una belleza inconmensurable, mientras que las aguas sucias solo provocaban caos. Más tarde procedió a colocar palabras como amor o te odio, encontrando un efecto similar. El amor provocaba formas moleculares bellas, mientras que el odio generaba caos. Por último, probó a colocar música relajante, música costumbrista y música metal pesado, con el resultado de caos que se produjeron, pues se pudieron ver en las fotografías. La explicación biológica de este fenómeno es que los átomos que componen las moléculas, en este caso los dos pequeños de hidrógeno y uno grande de oxígeno, se pueden ordenar en diferentes maneras, armoniosa o caóticamente. Si tenemos en cuenta que el 80% de nuestro cuerpo es agua, entenderemos cómo nuestras emociones, nuestras palabras y hasta la música que escuchamos influyen en que nuestra realidad sea más o menos armónica. Nuestra estructura interna está reaccionando a todos los estímulos exteriores, reorganizando los átomos de las moléculas. El valioso vacío atómico. Aunque ya los filósofos griegos especularon con su existencia, el átomo es una realidad científica desde principios del siglo XX. La física atómica dio paso a la teoría de la relatividad y de ahí a la física cuántica. En las escuelas de todo el mundo se enseña hoy en día que el átomo está compuesto por partículas de signo positivo, protones, y neutras, neutrones, en su núcleo, y de signo negativo, electrones girando a su alrededor. Su organización recuerda extraordinariamente a la del universo, unos electrones, planetas, girando alrededor de un sol o núcleo, protones y neutrones. Lo que la mayoría desconocíamos es que la materia de la que se componen los átomos es prácticamente inexistente. Las palabras de William Tyler, profesor emérito de Ingeniería y Ciencia de la Materia de la Universidad de Stanford: la materia no es estática y predecible. Dentro de los átomos y moléculas, las partículas ocupan un lugar insignificante. El resto es vacío. En otras palabras, que el átomo no es una realidad terminada, sino mucho más maleable de lo que pensábamos. El físico Amit Goswami es rotundo. Heisenberg, el codescubridor de la mecánica cuántica, fue muy claro al respecto. Los átomos no son cosas, son tendencias. Así que en lugar de pensar en átomos como cosas, tienes que pensar en la posibilidades de la consecuencia. La física cuántica solo calcula posibilidades, así que la pregunta viene rápidamente a nuestras mentes. ¿Quién elige de entre esas posibilidades para que se produzca mi experiencia actual? La respuesta de la física cuántica es rotunda. La conciencia está envuelta, el observador no puede ser ignorado. ¿Qué realidad prefieres? El ya famoso experimento con la molécula de Furgerano del Dr. Anton Zeilinger de la Universidad de Viena testificó que los átomos de la molécula de Furgerano, estructura atómica que tiene 60 átomos de carbono, eran capaces de pasar por dos agujeros simultáneamente. Este experimento de ciencia ficción se realiza hoy en día con normalidad en laboratorios de todo el mundo con partículas que han llegado a ser fotografiadas. La realidad de la
bilocación, es decir, que algo pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, es algo ya de dominio público, al menos en el ámbito de la ciencia más innovadora. Jeffrey Satinover, expresidente de la Fundación Jung de la Universidad de Harvard y autor de los libros como El cerebro cuántico y El ser vacío, lo explica así. Ahora mismo puedes ver en numerosos laboratorios de Estados Unidos objetos suficientemente grandes para el ojo humano que están en dos lugares al mismo tiempo. E incluso se les puede sacar fotografías. Yo creo que mucha gente pensará que los científicos nos hemos vuelto locos, pero la realidad es así, y es algo que todavía no podemos explicar. Yo he visto esa proyección de ese fenómeno. Quizás porque algunos piensen que la gente de a pie no va a comprender estos experimentos, los científicos todavía no han conseguido alterar a la población de las magníficas aplicaciones que eso conlleva para nuestras vidas, aunque las teorías añejas sí forman parte ya del dominio de la ciencia divulgada. Seguramente, la teoría de los universos paralelos, origen de la de superposición cuántica, es la que ha conseguido llegar mejor al gran público. Lo que viene a decir es que la realidad es un número n de ondas que conviven en un espacio-tiempo como posibilidades hasta que una se convierte en real. Eso será lo que vimos. Somos nosotros quienes nos ocupamos con nuestras elecciones y sobre todo con nuestros pensamientos. Yo sí puedo, yo no puedo, de encerrarnos en una realidad limitada y negativa o en la consecución de aquellas cosas que soñamos. En otras palabras, la física moderna nos dice que podemos alcanzar todo aquello que ansiamos dentro de ese analítico de posibilidades ondas. En realidad, los descubrimientos de la física cuántica vienen siendo experimentos de seres humanos desde hace milenios, concretamente en el ámbito de la espiritualidad. Según el investigador de los manuscritos del Mar Muerto, Greg Braden, los antiguos esenios, la comunidad espiritual a la que dicen perteneció Jesús, tenían una manera de orar muy diferente a la actual. En su libro El efecto Isaías, del señor Braden, descodificando la perdida ciencia de la oración y la plegaria, Braden asegura que su manera de rezar era muy diferente a la que los cristianos adoptaron. En lugar de pedir a Dios algo, los esenios visualizaban que aquello que pedían ya se había cumplido, una técnica calcada de la que hoy se utiliza en el deporte de alta competición sin ir más lejos. Seguramente, la ley de atracción. Seguramente, muchos han visto a los en los campeonatos de atletismo como los saltadores de altura o pértiga realizan ejercicios de simulación por salto. Interiormente se visualizan a sí mismos ni más ni menos que realizando la proeza. Esta técnica procede del ámbito de la psicología deportiva, que ha desarrollado técnicas a su vez reconocidas del acervo de las filosofías orientales. La moderna programación neurolingüística usada en el ámbito de la publicidad, las relaciones públicas y de las empresas en general, coincide en recurrir al tiempo presente y a la afirmación como vehículo para la consecución de los logros. La palabra sería un paso más adelante de la creación de la realidad, por lo que tenemos que tener cuidado con aquello que decimos, pues en lugar de alguna manera, estamos atrayendo la realidad. La búsqueda científica del alma. En las últimas décadas, los experimentos en el campo de la neurología han ido encaminados a encontrar dónde reside la conciencia. Fred Alan Wolf, doctor en física de la Universidad UCLA, filósofo y conferencista y escritor, lo explica así en ¿Y tú qué sabes? De la que se espera la segunda parte en pocos meses. Los científicos hemos tratado de encontrar al observador, de encontrar la respuesta a quién está al mando del cerebro. Sí, hemos ido a cada uno de los escondrijos del cerebro a encontrar el observador y no lo hemos hallado. No hemos encontrado a nadie dentro del cerebro, nadie en las regiones corticales del cerebro, pero todos tenemos esa sensación de ser el observador.
En palabras de este científico, las puertas para la existencia del alma están abiertas de par en par. Sabemos lo que el observador hace, pero no sabemos quién o qué cosa es el observador. Hoy, recuperadas por la física cuántica, muchas de estas afirmaciones eran conocidas en la antigüedad, como en el caso del Catecismo de la Química Superior de Carl von Eckershausen. Cuadro 1. Nuestro cerebro, un ordenador que procesa información. A cada segundo, en una vida como la moderna, llena de estímulos, nos bombardean enormes cantidades de informaciones. El cerebro solo procesa una mínima cantidad de ella, 400.000 millones de bits de información por segundo. 400.000 millones de bits por segundo. Los estudios científicos han demostrado que solo somos conscientes de 2.000 de esos bits referidos al medio ambiente, al tiempo y a nuestro cuerpo. Así pues, lo que consideramos la realidad, es decir, aquello que vivimos, eso es solo una mínima parte de lo que en la realidad está compuesta. ¿Cómo se filtra toda esta información? A través de nuestras creencias. El modelo de lo que creemos acerca del mundo se construye desde lo que sentimos en nuestro interior y en nuestras ideas. Cada información que recibimos del exterior se procesa desde las experiencias que hemos tenido y nuestra respuesta emocional procede de estas memorias. Por eso, los malos recuerdos nos impulsan a caer en los mismos errores. Cuadro número 2. ¿Cómo romper con esos malos hábitos de pensamiento? El cerebro crea estas redes a partir de la memoria, ideas, sentimientos, emociones. Cada asociación de ideas o hechos incuba un pensamiento o recuerdo en forma de conexión neuronal que desemboca en un recuerdo por medio de la memoria asociativa. A una sensación o emoción similar reaparecerá ese recuerdo en forma de idea o pensamiento. Hay gente que conecta amor con decepción o engaño, así que cuando vaya a sentir amor, la red neuronal conectará con la emoción correspondiente a cómo se sintió la última vez que la sintió, ira, dolor, rabia, etc. Según Joe Dispenza, si practicamos una determinada respuesta emocional, esa conexión sináptica se refuerza y se refuerza. Cuando aprendemos a observar nuestras reacciones y no actuamos de manera automática, ese modelo se rompe. Así pues, aprender a ver esas asociaciones es la mejor manera de evitar que se repitan la llave de la conciencia. Cuadro número 3. La mecánica de la erección. La mejor metáfora del pensamiento creador es el miembro masculino. Una sola fantasía sexual, es decir, un pensamiento erótico, es capaz de producir una erección en toda la variedad de glándulas endocrinas y hormonas que participan en ello. Nada hay fuera de la mente del hombre, pero sin embargo, se produce un torbellino hormonal que desemboca en un hecho físico palpable. En el lado femenino también el poder del pensamiento asociado al erotismo se convierte a menudo en hechos físicos, demostrando la capacidad del pensamiento para crear situaciones placenteras o adictivas. Las más firmes defensores del poder de las visualizaciones llegan a proponer que se puede obtener a través de ella casi todo lo que deseamos. ¿Qué es una onda de forma? Muchos científicos y físicos cuánticos reconocen el poder de transmisión en cualquier forma simple geométrica y como un diseño ondulado de un rastro de energía es una onda de forma simple. Puede tener un patrón geométrico o puede tener un gesto de pincel simple como una onda que contiene el significado completo, la intención y la energía de un momento dado de intensidad mientras da forma a la realidad y puede tener en su ser todas las cualidades que lo crearon. Es una semilla de fractal energético. Dada la situación correcta, continuará su crecimiento y multiplicándose. Estos son modelos y formas que crean la energía y transmiten los patrones específicos del pensamiento. Nosotros hemos estado usándolos en los templos, las iglesias, logotipos, publicidad, y podemos reconocer inmediatamente la armonía y desarmonía de ellos. Ciertos modelos de la geometría sagrada parecen actuar recíprocamente con su entorno armonizado,
y estabilizando sus moléculas, como si organizara los átomos y electrones. Puede significar que un cierto diseño de geometría, yantra, de energía, pueda polarizar las partículas e incluso podría purificar el agua, aumentando las cualidades y la armonía de su entorno. Interesantísimo. Este programa de hoy es como un solaz en los que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos lleva a concentrar la mente en el poder de la mente. Es decir, nosotros somos capaces. ¿Capaces de qué? Ya te lo dejo a tu cuenta y verás cómo es. Pide estas memorias y vuélvelas a leer. Escuche el programa tantas veces y te darás cuenta de lo que somos capaces. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana será viernes, si sale el sol. Y si sale el sol, yo estaré aquí con el programa de mañana. Les recuerdo el espíritu de Navidad, taller bandera, seminario bandera del abuelo, el próximo 14, es decir, el sábado, en 2 días. 14 de septiembre en la librería Panamericana, 30,000 pesos por persona. Recuerden, el espíritu de Navidad baja el 21, día del solsticio de invierno para el hemisferio norte, con la intención, propósito, encomienda, encargo de dar qué, lo que tú le pides. Para eso hay que entender cómo es, quién es, cómo funciona y qué hay que darle para poder recibir. 301-397-8087. 301-397-8087. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean contigo y tu familia, conmigo y mi familia. Recuerden hacer el balance esta noche del día de hoy con el espíritu de sabiduría y simplemente cuéntenle con amor, con honestidad, con sinceridad, con cierto desparpajo, con amistad, lo que hicieron. Y si algo encuentran incómodo, perdonen, amen, olvídenlo, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y olvida. Y lo principal, no se les olvide de ir por una alegría.